Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para nuestra querida audiencia que nos ve en los diferentes horarios en los que se encuentran sus países. Les mandamos un abrazo desde aquí de Hoja de Ruta Radio, un programa más de Memoria para la Resistencia. Estamos aquí con Felipe Vega de la Cuadra, con quien realmente ahora Felipe se va a explayar en el tema, nos va a hablar de lo que habíamos anunciado desde el programa anterior, el Pachacútec, el retorno de los tiempos de la armonía, ¿no? Eh, Vamos a hablar de realmente de esa esperanza que creo que los pueblos de latinoamericanos, los pueblos del mundo necesitamos en medio de esta oscuridad, de este caos en que las transnacionales, los grandes poderes económicos del mundo han sumido a toda la humanidad. Creo que es importante siempre mantener la esperanza en tiempos nuevos o en tiempos renovadores. Y por eso vamos a hacer este especial de este retorno de los tiempos de la armonía. No sé, Felipe, si uno pueda decir el retorno de los tiempos del equilibrio también. Él ya nos dirá en este relato que nos va a hacer, en esta explicación, de qué son el retorno de los tiempos de la armonía. Muy buenas tardes, Felipe. Paulina, qué chévere estar contigo. Ya esta será una costumbre de todos los sábados y espero que dure mucho, mucho tiempo, porque me encanta hacer el programa contigo. A ver, Muchas gracias. desde, desde tiempos pre-incas, las culturas, especialmente la cultura tiahuanaco, la más antigua, una de las más antiguas del actual Perú, habían entendido que el tiempo era cíclico, no una linealidad como entendemos en Occidente, sino un ciclo que retorna sobre sí mismo. Y habían planteado que el ciclo de retorno del tiempo era de 500 años. Esto está en la Puerta de la Luna en Tiahuanaco. Está construida la grafología, los glifos de la Puerta de la Luna de esa manera, de cómo el tiempo vuelve sobre sí mismo cada 500 años. Y así habían entendido la vida y así habían entendido el desarrollo de la civilización. Los incas, que es una cultura que nace en el lago Titicaca y después se instala en el Cusco como centro de extensión, y todo esto está en la crónica del Perú, que yo tengo una versión maravillosa de 3 tomos de obras completas de Garcilaso de la Vega, ¿no? Que me la pude conseguir, una joya hermosísima. Ahí está la crónica del Perú, completa, ¿no? Y habla de toda esta historia. Entonces, los incas, instalados en el Cusco como centro imperial, entienden que hay ciclos de 500 años. Y en ese ciclo de 500 años, desde que Viracocha llegó, según ellos, Viracocha es grasa que flota sobre el agua, desde que Viracocha llegó para fundar el imperio inca, estaban ya cerca de cumplirse 500 años de esa llegada. Entendían los incas que venía un cambio de tiempo, que venía a completarse un ciclo y que empezaba otro ciclo. En esa circunstancia, Huayna Cápac, el inca de finales, de inicios del siglo XVI, él murió en el 1531, se entera hacia 1500, se supone, no hay una crónica exacta, pero antes de morir, esto será hacia 1529 o 28, se entera que Viracocha regresó. Y Viracocha era un dios barbado. Regresó a las tierras del Incario. Y que regresó cuando se cumplía el ciclo de Pachacútec con E en el quechua peruano, Pachacutic con I en el quichua ecuatoriano. Quichua ecuatoriano solo tiene tres vocales, A, I, U.
el quechua del Cusco tiene la 5, tiene la O y tiene la E. Pues bien, se había cumplido el ciclo de Pachacútec en 1526 y Huayna Cápac se entera que en 1526 llegó Viracocha a las costas del imperio y muere anunciando que se terminó el ciclo en donde el Incario creció y empieza la destrucción, en el ciclo de destrucción en este continente y en el Tahuantinsuyo. Así muere Huayna Cápac. E inmediatamente a su muerte, los dos hijos, el Incario tenía dos capitales, ¿no? Cusco y en el Chincha y Suyo, porque era la tierra, el territorio de los Chinchas, que era el actual Ecuador, tenía la segunda capital que era Tomebamba o Tumibamba, Tumipampa, que era Cuenca, lo que hoy es Cuenca, ¿no? Y de allí, de ese segunda capital, era Huayna Cápac y posiblemente también el último Inca, el Inca que fue asesinado en Cajamarca, ¿no? Entonces, los dos hermanos entran en conflicto y empieza la destrucción del Incario en el año 1531. Pues bien, esta es la historia que sucedía en los Andes, en nuestro continente. Pero hay otra historia paralela que viene, que es el viaje de Pizarro para el descubrimiento, entre comillas, de los mares del sur y del continente en el sur, las tierras, los territorios del sur. Resulta que un día 21 de septiembre de 1526, está pautado en la historia así, el piloto y explorador que venía en este viaje de Pizarro, el primer viaje de conquista y descubrimiento de Pizarro, se llamaba Bartolomé Ruiz. Y ese día, 21 de septiembre de 1526, oteó tierra, gritó tierra, bajó a tierra y fundó en esa tierra la ciudad de San Mateo, de las Esmeraldas, porque encontraron esmeraldas en ese lugar, ¿no? Esmeraldas, oro y algunas cosas más, que es la ciudad de Esmeraldas del día de hoy, la primera fundación española en estos territorios. Funda San Mateo de las Esmeraldas y ponen el pie por primera vez en estos territorios los españoles, Barbados, a los que les consideraron los incas los Viracocha, los dioses barbados que debían volver cuando se cumpla los 500 años o el ciclo de Pachacútec. Es decir, empezó la conquista en un equinoccio de otoño del 1526, cuando exactamente se cumplía el ciclo de 500 años de Pachacútec y empezaba el ciclo de destrucción de esta tierra, porque va de la destrucción a la recuperación y a la destrucción y a la recuperación. Es como la lógica natural humana que está en casi todos los pensamientos religiosos de las religiones generadas por la humanidad, ¿no? Ese de Brahma, Vishnu y Shiva que destruye y construye, el diluvio y el florecimiento. Estas cosas también tenía el Incario. ¿Qué es lo significativo? Lo significativo es que los 500 años del ciclo de Pachacútec han sido de esquilmación, daño, explotación, miseria, marginalidad, abuso, exacción, dominación en todo este continente nuestro. Y ese ciclo de 500 años se termina el próximo 21 de septiembre de este año. Se termina el ciclo de Pachacútec esa fecha, con fecha exacta, no, porque así está la cosa. Y entonces entramos en un ciclo de signo contrario, en un ciclo de recuperación de la vida, de recuperación de la armonía,
de recuperación del bienestar, de la equidad, de la naturaleza. Los anuncios que se mantienen, que se tienen el día de hoy de los proféticos de esa época, de hace 500 años, que anunciaron a Huayna Cápac y a través de su voz también anunciaron a todo el Incario que venía un ciclo de destrucción y de muerte y de dominación, ¿no? Anuncian que viene un ciclo de la Pachamama, de la tierra, en donde todo se recupera. Y hay un pueblo, esto es muy interesante, un pueblo en las montañas que es una especie de recidiva del Incario, el pueblo Quero, en Perú, que escapó hacia las montañas y se ha mantenido de alguna manera cuidando sus tradiciones y sus pensamientos y sus orígenes, ¿no? Y el pueblo Quero tiene una profecía de que cuando regrese el tiempo, es decir, el 21 de septiembre de este año, cuando regrese el tiempo, dice, el águila y el cóndor volarán juntos para felicidad del continente. Aquí no hay que ser muy avispados para entender que el cóndor somos nosotros, los Andes, y que el águila es Norteamérica, el pueblo norteamericano. Entonces hay como un anuncio de que todo el continente, de norte a sur, volaremos juntos en una misma lógica, con una misma idea, con un mismo espíritu, para felicidad del continente. Y esto es muy alentador en un momento tan oscuro, porque creo que no solo Gramsci decía que en el momento entre las sombras y la luz se generan los monstruos, sino que el conocimiento general de la humanidad es que el momento más oscuro llegue el amanecer. Entonces, estamos en el momento más oscuro, en el momento de más monstruos, porque se aproxima el momento del cambio, ¿no? Del cambio de los tiempos. El cambio de los tiempos quiere decir que las condiciones se dan para el florecimiento de otras cosas, que no sea el enriquecimiento, que no sea la esclavitud, que no sea el aprovechamiento, que no sea la destrucción, sino para que florezcan cosas de sentido contrario. La construcción, el respeto, la fraternidad, la felicidad, el bienestar. Claro, esta profecía es conocida desde siempre. Los cronistas tempranos de la conquista te hablan de la noticia que recibió Huayna Cápac y lo que dijo Huayna Cápac respecto a los Viracocha, ¿no? Respecto a los Viracocha, dijo, traen la destrucción, empieza el ciclo de Pachacute. Y la profecía dice que 500 años después cambia. La interpretación general ha sido que 500 años después de la llegada de los españoles al continente, es decir, la llegada de Colón a Guanajaní en el Caribe. Pero realmente yo personalmente creo que las profecías están, sin ser un creyente de las profecías, sino trato de hacer una interpretación sociológica del tema, ¿no? Esas profecías se refieren siempre a la cercanía territorial. Es decir, los 500 años se cumplen no de la llegada de Colón, sino de la llegada de los españoles a este territorio, al territorio inca, a Chincha y Suyo. Fíjate que Bartolomé Ruiz, que fundó Esmeraldas y llegó un 21 de septiembre del año 1526, se mantuvo en su misión descubridora, navegando todo el perfil ecuatoriano. Estuvo en la zona de Bahía de Caracas, ¿no? De Caracas en el actual Manabí, llegó hasta Tumbes. En Tumbes, y esto está en la crónica, en la bitácora del viaje, en Tumbes se encontró con una balsa inca. El primer contacto con la balsa inca es ahí, en el 1526. Y le abordaron, le quitaron las cosas de valor, etc. Pero ya hubo contacto humano en 1526. Luego viene la historia que todos conocemos. Ese viaje fueron 2 años y pico que duró, este viaje que se considera el primero y segundo viajes de Pizarro. Terminó en la isla del Gallo,
en el año de 1527, en Colombia, frente a las costas de Colombia, en donde está la famosa historia de que trazó con la espada en el piso y dijo, al sur la riqueza, al norte la pobreza, ¿quiénes van conmigo? Y 13 hombres pasaron. Y esos eran los 13 de la fama que nos enseñaban en la escuela, ¿no? Claro, como el evento más importante, pero eso fue en 1527. Después regresaron a Panamá y vino lo que se conoce como el tercer viaje, para mí es estricto es el segundo, pero bueno, se conoce como el tercer viaje de Pizarro, que llega en 1531, llega a la isla Puná. Y desde Puná, en acuerdo con el cacique de Puná, no sé si era Tomalá, empieza la conquista del Perú. Y desde ahí van con ejércitos de Puná hacia Cajamarca para encontrarse con el Inca. Había muerto ya Huayna Cápac. Estaban en el año 31 en la guerra entre sus dos herederos, Huáscar y Atahualpa. Atahualpa ya había matado a Huáscar, año 31, 1531. Y ahí se da el primer reencuentro ya de frente entre España y el Incario en Cajamarca, y la historia que viene, lo del rescate, la muerte de Atahualpa en el año 1532. O sea, entre el 26 y el 32 podríamos decir que es el momento de encuentro fuerte con Viracocha, ¿no? Con los viracochas, así les llamaban, porque Pachacutic trae la presencia de Viracocha. La pregunta es, ¿qué presencia ahora será la que anuncie el Pachacutic en el 21 de septiembre del 26? No me imagino, no sé. El próximo 21 de septiembre habrá alguna señal de la llegada de Viracocha, es que es una metáfora de la llegada del tiempo nuevo. Es tremendamente esperanzador lo que viene. Es esperanzador porque hemos llegado ya un poco al límite de la brutalidad ejercida sobre nuestros pueblos y sobre nuestros países. Fíjate, Felipe, que yo ahora escuchaba en un análisis de geopolítica, ¿no? El ofrecimiento, lo que plantean los alemanes, ¿no? Que ya no van a construir Volkswagens, ¿no? Esa marca de carritos, sino que quieren formar el ejército más poderoso del mundo. El 30% de las bombas que utilizan los sionistas en Gaza se las da Alemania, ¿no? Es un 30%, el resto se le da obviamente los Estados Unidos. Entonces, como tú decías, de esta brutalidad, yo estaba viendo a propósito de lo que pasa en Líbano, ¿no? De cómo están arrasando con el sur del Líbano, y el gobierno de Líbano también es puesto por el ente sionista. Entonces, tú ves cómo se va reconfigurando, y creo que para nuestros amigos, nuestra audiencia, todavía no es como para olvidarnos de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, Adolfo Hitler, ¿qué decía? Vamos a construir aviones, vamos a construir tanques de guerra, ya no vamos a mejorar. Empezó con ese discurso, ¿no? Entonces tú ves que claro, la propuesta, digamos, en vez de ser de más humanidad, es más belicista, ¿no? De más guerras, de más bombas. Lo que ocurre en Irán, lo que ocurrió, digamos, ¿no? A partir del bombardeo de los Estados Unidos y el asesinato de las niñas, de la escuela de niñas, cuando ellos dicen que van a liberar a las mujeres de Irán, y lo primero que hacen es bombardear una escuela de niñas. Todo lo que hemos visto, porque yo creo que ya solo cerrando los ojos uno podría dejar de mirar lo que pasa en Gaza. Y regresando acá al continente, ¿por qué hablo de allá? Porque a veces la gente dice esos fenómenos están muy lejos, ¿no? O queda muy lejos de allá. Sin embargo, el coletazo de la crisis por el tema del petróleo y todo ya nos está llegando, ¿no? Ya tenemos subida de gasolina, la vida se está poniendo cada vez más dura, no solo por la incapacidad de los gobiernos de derecha en el continente, sino también porque las cosas no tienen, o sea, la incapacidad hace que no puedan tomar medidas, digamos, para enfrentar los coletazos de la crisis que se está produciendo allá. Y luego tienes lo que pasa acá, ¿no? O sea, un país como la Argentina, el país del asado, que empiezan a comer carne de burro,
¿no? En el Perú la tierra es súper contaminada porque no se requieren permisos ambientales para la producción agrícola, ¿no? Y los niveles de violencia que tienes a lo largo del continente también son decidores, digamos, de lo que tú decías, ¿no? De la brutalidad de lo que está sucediendo. Mientras uno esperaría que construyan más escuelas, centros deportivos, bibliotecas, de que hubiera, no sé, alguna propuesta educativa de nivelación para luego del fenómeno este de la pandemia. Lo que tienes es una propuesta de cárceles, ¿no? Ahora veía igual que en El Salvador están haciendo un juicio de como 5.000, 6.000 personas, un juicio así general de estos maras para darles la pena máxima, sin analizar, digamos, por qué surgen los maras. Como acá igual, ¿no? La propuesta no es atender la salud, generar empleo, sino te están proponiendo una mega cárcel. Y nos vamos más o menos con los otros países, donde está Lula, donde está Petro, que en este momento, por ejemplo, las elecciones colombianas, con la enorme posibilidad de que siga ganando el pacto histórico y vaya reconduciendo ese país hacia un país más democrático, la brutalidad de la campaña de la derecha es impresionante, el dinero que están gastando es, pero sin medida, ¿no? Y además, incluso con la ayuda del gobernante ecuatoriano. Claro. Entonces, realmente lo que ves tú es eso, una propuesta de bombardear, una propuesta de generar conflictos, una propuesta de guerra, para resumir, ¿no? Entonces, de una guerra, además, una guerra, o sea, una guerra contra los pobres, contra los pueblos, ¿no? Para defender los privilegios, para seguir ganando, además, a propósito de estas propuestas de guerra, seguir amasando fortunas. Y, y parecería, como tú dices, ¿no? Que esa sería como quizás la primera señal de que el tiempo realmente, de que la oscuridad está o sea, de que cada vez está más oscuro, pero así al mismo tiempo, pues podemos tener esperanza de que vamos ya al fin a ver la luz, ¿no? Fíjate, la gente dice, no, no, eso de Irán pasa allá. Pero yo quiero poner Ujú, unos datos solo para ver en qué situación estamos aquí ahora. Desde el gobierno de Moreno y especialmente desde el gobierno de Lazo hasta la fecha, hay más de 40.000 asesinatos en las calles en el Ecuador. 40.000. Eso en términos de ujú, Naciones Unidas se consideraría un genocidio, ajá, ¿no es cierto? Hay un ujú, genocidio en el Ecuador, porque es ujú, gente asesinada en la calle y no hay ninguna respuesta ni jurídica, ni policial, ni de ninguna especie, ni gubernamental. ujú, 40.000, anda sumando. Solamente enfermos de diálisis, enfermos renales que requieren diálisis, que no han recibido diálisis, el año anterior murieron 1.000. Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica, dice que de enero a esta fecha han muerto 400 ya. Entonces son 1.400 registrados en un año y pocos meses, y 4 meses, ujú, ¿no? 1.400. Fueron 600 neonatos muertos en hospitales del año anterior por infecciones hospitalarias causadas por cánulas contaminadas porque eran reusadas, ¿no? ujú, Sigue sumando, son ujú. casi 600 asesinados en Ya vamos de cárceles. 42.000. Asesinados en cárceles. ¿Cuántos son? 600 más. Ujú, Súmale los muertos de la pandemia, muertos que pudieron haberse salvado, que murieron en la calle. No sé cuántos ujú, son, no hay un dato exacto de cuántos son, ¿no? ujú, Pero fue una mortandad brutal, prevenible y, y, y mucho más. O sea, en el Ecuador, queridos amigos y amigas, tenemos más muertos que en Irán, que en la guerra de Irán. ujú, Así de sencillo. No, no, no estamos hablando de que eso pase en Irán, nosotros estamos peor. Ah, no, pero esa es delincuencia común, no importa. A una madre si le mata a su hijo una bomba o le mata a la delincuencia común es exactamente igual, es la muerte de un hijo, o si muere por falta de atención médica. Es la muerte la que importa. Entonces, cuando decimos que estamos llegando al momento más oscuro de todos, es
por datos como estos, Paulina. No es un invento metafísico, es real. En mi vida, que ya van a ser 66 años, yo no recuerdo un momento de violencia tan estúpida como la que vivimos ahora. No recuerdo, no hay. No Ujú. tengo. No tengo un antecedente tan brutal como el que tenemos. Yo viví la guerra del Cenepa y viví en la frontera. Creo que ahí tuvimos 30 y pico de muertos, ¿no? En una guerra. Y en una guerra tuvimos 28 o 30 y pico de muertos. En la pandemia son casi 36.000 personas, ¿no? Las que fallecieron, y eso con un subregistro, ¿no? Porque tú ¿Cómo sabes que a Imagínate. mucha gente le enterraron y como no tenían capacidad de respuesta para nada, entonces pusieron cualquier cosa. O sea, es Fosa algo común que continua. asumen, o sea, asumen para no, Pero por decir algo, digamos. entonces estamos hablando de casi 80.000 muertos en el Ecuador. Ujú. 80.000 muertos, es una locura. Y no es, no, pues que había pandemia, debían morirse. No, señores, no, señoras. Hay países que tuvieron un índice de mortalidad muy bajo en la pandemia. Pero si teníamos a un imbécil como el ministro de Economía de esa época, infame, que pagaba deuda externa anticipada y no Ujú. daba recursos a los hospitales para atender, obviamente íbamos a tener esas cifras de muertos en las calles. E- Esto es lo que deberíamos mirar. La tragedia de este continente se agudiza ahora, se agudiza hoy. Y no estamos hablando, Paulina, de que ya estamos en el mapa del hambre del planeta. El Ecuador entró al mapa del hambre. O sea, aquí hay niños que mueren de hambre. Eso quiere decir. Aquí hay Ujú. desnutrición ya que le lleva a límites en su condición de supervivencia. Esta es la tragedia en la que estamos, la noche más oscura en la que estamos. Pero el anuncio es que el 21 de septiembre de este año comienza a cambiar el tiempo. Y aquí Ah, un dato, mira, a propósito de lo que siempre dicen, ¿no? De que ándate a vivir a Cuba, que nos dicen, mira, en Cuba son 8.500 fallecidos por COVID, ya, ¿no? Y en el Ecuador, 35.000. Ojo, el Ecuador no tiene un bloqueo tan brutal, ¿no? Eso es importante señalar porque la gente se olvida de esos datos, ¿no? De esas cositas que son importantes, de la importancia de, como tú decías, de la salud pública, ¿no? De tener capacidad de no solo de un ministro que paga deuda anticipada, sino de un ministro de salud que tampoco fue capaz de dar direcciones acertadas para la gente salía a comprarse medicamentos, cualquier tipo de medicamentos que, por ejemplo, en el caso de tener problemas cardíacos, te aceleraban la muerte en vez de ayudarte. O sea, todo eso, todas esas cosas deberían, o sea, deberían ser analizadas y llevar a un juicio de todo ese tipo de negligencias, porque como tú bien dices, Felipe, son vidas y detrás de esas vidas son familias destrozadas, adoloridas, claro. ¿no? Igual que en la violencia, ¿no? O sea, que te dicen en algo estarían. O sea, yo siempre digo, ¿qué sería para un niño o una niña? O en el caso que yo siempre me acuerdo de dos niñas que estaban con su madre comiendo en un comedor ahí en Guayaquil y llegó el sicario y les mató la madre delante de ellas. ¿Quién se recupera de eso? ¿Cómo te recuperas de eso? Solo diciéndote lo siento mucho, pero además después escuchando a una ministra decir que es que los papás en algo deben haber estado. ¿Entiendes? O sea, Claro. no solo perder la madre, sino encima tener que callarte, aguantarte, que humillen la memoria de tu madre. Entonces, no Así es es. solo el tema ya brutal, emocional de perder de esa manera a la madre, sino además que atrás viene todo un discurso espantoso, ¿no? Totalmente inhumano frente al dolor de menores de edad. Y oye, y no estamos bien, tienes toda la razón en lo que dices. Estamos viendo lo de hoy en el Ecuador. Pero si tú Ujú. miras este continente, este Abya Yala, que es el nombre Ujú. real, porque el nombre de América es forzoso. Vino un geógrafo que se llamaba Américo Vespuccio y hizo un mapa que ya habían muchos mapas de este continente, y entonces le llamaron América por Américo.
sea, no me joda, o sea, esto se llama Abya Yala, el nombre general originario de este continente. Así que yo le regalaría a América el nombre al señor Trump, ¿no? Que haga lo Ujú. que quiera con ese nombre. Yo no me siento parte de Américo Vespucho, sino yo me siento parte de Abya Yala, y no por indigenista, sino porque esa es nuestra raíz. Aquí vivimos, aquí nacimos, somos hechos de la tierra, de esta tierra, pues. Pero lo que te decía, si empiezas a mirar, en Argentina en los años 70 tienes 30 o 40.000 jóvenes asesinados, y tienes Ujú. 20 en Chile, y tienes 130.000 en Salvador, y Ujú. tienes pueblos enteros de indígenas exterminados. Estamos hablando del periodo en el que hemos vivido nosotros. Ujú. En los años 70, Guatemala, 80, Guatemala, Nicaragua, Nicaragua, ¿no? Eh, Honduras. Honduras, o sea, cada país de este continente ha sido un sembrío de cadáveres de un reguero de sangre Ujú. durante estos 500 años. O sea, para mí no es aceptable que España no reconozca que aquí hubo un genocidio en donde más de 80 millones, óyeme bien, 80 millones de Ujú. aborígenes de este continente fueron asesinados. Fueron asesinados. Ujú. Ah, esto hay que reconocer, con estos 500 años, este ciclo del tiempo de destrucción ha sido brutal para este continente. Brutal. Ujú. Exacción. Decía algún estudio, bueno, Carlos Marx dice que la acumulación originaria de capital para fundamentar el capitalismo en Europa vino de la riqueza de América, ¿cierto? Lo reconoce. Ujú. Y algún analista decía que si se pusiera una línea de lingotes de oro y de plata que salieron del Cerro Rico de Potosí en Bolivia, se haría un puente que iría desde Potosí a Madrid. Ujú. Esa es la cantidad de oro y plata que sacaron de aquí. Y de un Y es solo, más, los españoles ¿no? tienen un dicho, ¿no? Cuando algo es muy caro, muy carísimo, así incomparable, dicen, eso cuesta un potosí. Un Potosí, que es Ujú. una vieja referencia a la riqueza de América. Y Potosí no es el Ujú. único. Claro. Minas Gerais, todo un departamento de Brasil. Y en nuestro país también Tixán de azufre, azogues de mercurio, las minas de oro de Sibambe, ¿no? O sea, las minas de oro de Alausí, las de la Suay, las de San Bartolo. O sea, aquí ha habido minería, aquí habían mitas, aquí habían obrajes en donde los indígenas, que son nuestros antepasados, ¿no? De toditos, Ujú. aquí nadie es blanco. Yo me hice un examen de genética territorial, ¿no? Y el 36% es indígena. O sea, aquí como decía, no sé qué escritor peruano decía, el que no tiene de inga tiene de mandinga, ¿no? O sea, todos tenemos sangre mezclada aquí, no me jodan, aquí no hay No hay blancos, puro. no hay puros. Y si algún europeo se cree puro, bueno, 800 años estuvieron los árabes en España, y antes los germanos, y antes los romanos. Y si los franceses se creen puros, ahí estuvieron los vikingos también, y tuvieron invasiones moras y hasta tártaras. O sea, aquí no hay pureza, Claro, pureza. ya de hecho, la investigación científica del ADN te demuestra que no hay razas puras, que Que no todas hay, sí, tienen no una hay, mezcla. no hay. Ni- No hay. puro podrá ser el cholotzcuincle perrito mexicano, ya, listo. Punto. ¿No es cierto? Que no jodan. Bueno, pero te voy a esto porque ha sido un reguero de sangre, de 500 años de sangre en este Ujú. continente, ¿no? Y en nuestro continente, en el continente Ujú. del sur, del centro del sur, que somos los que nos inauguramos en el ciclo de Pachacútec hace 500 años. Y por lo tanto ahora vendrá un tiempo de recuperación de la vida, de puesta en el centro de un espacio biocéntrico donde la vida esté al centro. Y esto es maravilloso porque vamos a superar el capitalismo en dos patadas. Porque el capitalismo es negador de la vida, o sea, no hay ni Ujú. para qué discutir. Totalmente. Ya. ¿Y qué pasa con el resto del planeta? Porque me dirás, bueno, esto funciona para lo que era el Tahuantinsuyo. ¿Y el resto del planeta? No, aquí hay una coincidencia maravillosa
con la astrología. Yo no soy astrólogo, pero yo soy un psicólogo que estudió a Jung. Y Carl Jung le da muchísima importancia a los sistemas adivinatorios como el I Ching. Carl Jung tiene inclusive un prólogo al I Ching, a este libro ¿no? de sabiduría chino muy antiguo. Y le da mucha importancia a la astrología como una proyección del inconsciente colectivo y como el reconocimiento de fenómenos recurrentes en la sociedad humana. Entonces, los astrólogos, desde tiempos inmemoriales, explicaban la sociedad a través de eventos astronómicos. Que Marte retrógrado, que Marte en Aries, qué sé yo, ¿no? Y hay un anuncio global, me dirás, ya estás hablando de cosas metafísicas, pero no quiero hablar como metafísico, sino como una interpretación sociológica también. La famosa era de Acuario, que los hippies levantaron como una bandera de lucha. Inclusive habían canciones de la era de Acuario y tal, ¿no? Porque en los años 70 pasábamos de la era de Piscis, es decir, de que toda la astrología, los astros se ubicaban en el espacio, en uno de los 12 espacios del cosmos, que sería Piscis, pasaban a Acuario. Y el anuncio, y esto sucede cada 2000 años, o más de 2000 años, y el anuncio que hacía el conocimiento astrológico era que pasaba en el signo de Piscis, la sociedad humana se llevaba por grandes liderazgos y por la guerra. En la era de Acuario, que es en la que estamos desde los años 70, y que curiosamente ahora en el año 2026 entramos ya de plano, o sea, ya estamos desde el mes pasado, según los astrólogos, en la era de Acuario, pasamos de la época de los grandes liderazgos a la época de las voluntades colectivas y de la era de la guerra a la era de la paz, ¿no? La vida en paz. Entonces, todos los 2000 años anteriores están explicados por grandes hombres que dirigieron, grandes líderes, ¿no? Alejandro Magno y grandes guerras. Alejandro Magno que conquistó el mundo. Ibn Battuta que conquistó con los elefantes el mundo conocido en la India. Que por ahí Almícar Barca que conquistó Roma y España con su ejército. Que después Napoleón, que Washington, que Bolívar, que Sucre, que Hitler, que el general Patton, que el mariscal Yukov, o sea, grandes guerreros que eran grandes líderes. Esos son los 2000 años que hemos vivido. ¿Ya? Y ahora entramos en un momento de no liderazgo, sino de redes. De redes. Eso dice la astrología desde hace muchísimos años. Que cuando llegue la era de Acuario, dejarán de haber grandes liderazgos, dejarán de haber guerras y la humanidad funcionará en redes de decisión colectiva, en colectivos. Por eso los hippies hicieron lo que hicieron, hacer colectivos, colectividades, para recibir la llegada de la nueva era de la humanidad. Una era de paz, una era de amor, una era de renovación, una era de contacto humano, una era de otros principios. Pero como recién estaba empezando la era de Acuario, los liderazgos militares les hicieron pedazos y les llenaron de droga. Pero la lógica continúa. La lógica continúa. Y esto se ensambla misteriosamente con la profecía del Pachacútec, que plantea exactamente lo mismo. Y que pone fecha en el año 26, en donde yo no soy astrólogo, pero tengo muy buenos amigos astrólogos, que dicen que al dejar de estar retrógrado algunos planetas, porque los planetas avanzan y retroceden, ahora sí estamos con todos en la era de Acuario, desde el mes pasado. Entonces, estamos en el año de la consolidación de los grandes cambios en la humanidad,
vistos desde dos perspectivas, la una de la astrología y la otra de la historia y las profecías del imperio inca que terminó hacia el año 31 y 32 de hace 500 años, ¿no? Del Ujú. 1500. Entonces, todo esto me dirás, pero bueno, Felipe, tú eres materialista dialéctico, tú eres un hombre intelectual. ¿Cómo estamos hablando de estas cosas proféticas medio metafísicas? Esto que es, porque Sí, claro que sería la duda en esta noche de ajá. sábado, ¿no? Paulina, porque hay explicaciones, y aquí soy yo absolutamente científico, en, hay explicaciones que parten más de lo intuitivo, de la intuición como mecanismo de descubrimiento, ¿no es cierto? Que vienen más del inconsciente que de la razón. Esto Ujú, lo reconoce el tercer método de la ciencia, ¿no es cierto? Tienes el método deductivo, el método inductivo y tienes el método fenomenológico. ujú, Husserl y todos estos filósofos plantearon la metodología de de esta experienciación práctica, del uso de la intuición como mecanismo de descubrimiento, que debe recoger estos productos humanos de la experiencia. Porque el ciclo de Pachacuti no sale de una mente alucinada, sale de la observación sistemática de la realidad durante decenas de miles de años. El tema de la astrología sale de la observación cuidadosa y sistemática durante miles de años. Entonces, claro, yo no voy a pegarme ciegamente a la astrología como corpus de pensamiento mío, ¿no? Pero yo ujú, sé que hay verdades ahí, verdades experienciales de la humanidad, que cuando hay cierta ubicación celeste, sucede ciertas cosas. Entonces, hay astrónomos muy serios, astrólogos muy serios, que conectan cierta ubicación del cielo con de hoy, que hay guerra en el Golfo Pérsico, con otras ubicaciones cuando también hubo guerra en el Golfo Pérsico. Claro, estas son decisiones humanas, pero ujú. coincidencialmente tienen ciertas condiciones exógenas, ¿no? Por eso es bueno analizarlas. Mucho más si tenemos que dar explicaciones a sistemas de una enorme complejidad, como son los sistemas sociales, ¿no? De una Ujú. enorme complejidad, y que la ciencia social no alcanza a terminar de explicar. Y creo finalmente que hay un elemento más, que es que los pueblos también nos movemos por la esperanza y que Ujú. los fenómenos sociales también se suceden por la esperanza, no solo por las condiciones objetivas, sino también por la esperanza. O de no hubiera habido la migración humana. Claro, salimos del África porque buscábamos comida, pero ¿qué nos movía? La esperanza de encontrar comida, pues, Ujú. ¿no es cierto? El hambre nos expulsaba, pero la esperanza de encontrar comida nos hacía caminar. Entonces, ahora en estos momentos tan oscuros que vivimos, necesitamos de la esperanza, de la luz, la claridad, el bienestar, la paz, la armonía, el amor, la recuperación, para poder caminar y salir del hueco oscuro en el que estamos. Y si para eso nos sirve el anuncio del Pachacute, o si para eso nos sirve la era de Acuario, bienvenidas sean. Bienvenidas Ujú. sean, porque van a ir en bien de la vida. Y lo que va en bien de la vida, Paulina, tú como médica lo sabes, lo que va en bien de la vida es lo único bueno. Lo que va en Así es. contra de la vida se ubica en el territorio de lo perverso y lo malvado. Tal vez esta sea la justificación eh, nociológica y ontológica para poder hablar de esto. Dos personas que somos rigurosamente marxistas, de Ujú. pensamiento de izquierda y ateos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo le oía a Rusarín burlarse de la astrología y estaba plenamente de acuerdo con él, ¿no? Pero yo en el fondo decía, ah, Rusarín,
si entenderías la gran esperanza humana que genera estas cosas, entonces capaz que la aceptarías con beneficio de inventario. Sí, y sabes que ahorita tú dices esto de las redes, ¿no? Y yo con los compañeros, ¿no? De hoja de ruta, yo les decía que desde hace algún tiempo les decía, a mí me parece que ya se acabaron, les decía, estos liderazgos individuales, ¿no? Que lo que viene son los colectivos y en función de eso hay que trabajar. Y qué difícil es porque todavía, justo en este sistema perverso y malvado que hemos estado viviendo, lo colectivo es estigmatizado, ¿no? Cuando tú hablas de hacer un trabajo así, eh, eh, digamos, de reunirnos para hacer a veces de una comida, ¿no? Y hay gente que te dice, no, yo mejor les invito y ya después vemos, ¿no? Porque o sea, eso está, el sistema nos ha ido, como tú decías la otra vez, ¿no? Nos ha ido modelando para ser solo yo. Pero en experiencias así muy domésticas, te digo yo, en los últimos días que me han atravesado así situaciones eh, dolorosas, digamos, lo que ha funcionado justamente, pese al desenlace, digamos, lo que ha dado incluso alivio es que se hicieron esfuerzos colectivos, aunque el desenlace fue triste, fue trágico, por lo menos quedó el que hicimos entre todos algo, porque sea mejor, por aliviar el dolor, qué sé yo. Entonces, yo digo que qué importante es que también quizás estos tiempos oscuros nos deben a entender a los seres humanos que la salida no es individual, sino colectiva. Que los esfuerzos individuales se quedan en el camino por eso, porque son solos, porque no integran, porque no convocan, porque todos queremos y merecemos ser escuchados, más allá de que a mí me escuchen porque soy yo, no, sino que todos tenemos que aportar. Y entender eso es bien importante en estos momentos, entender que no sé si todos seamos imprescindibles, pero sí todos importantes, todos tenemos algo que decir, el papel de cada uno es importante en función de lo colectivo. ¿No? Y yo digo, o sea, en estos tiempos tan horribles que vemos, es eso, o sea, mira, los Estados Unidos, que siempre ha sido la policía del mundo, se han creído, o se ha creído, ¿no? El matón del barrio, se va quedando solo, ¿no? Pese a que no estamos hablando de que los otros gobiernos se han virado, se han vuelto, no sé, comunistas, no, no, simplemente se dan cuenta de que estuvieron siempre subyugados, digamos, a un poder que les ha ido metiendo en un montón de cosas que al final lo único que ha hecho es perjudicar incluso esas economías así capitalistas, ¿no? Pero también ves pueblos estas reacciones colectivas como la flota, la Submud flotilla, ¿no? De estos barcos que van a romper el asedio a Gaza, sabiendo a quién se enfrentan, lo que hicieron recién en Cuba, ves que estas redes van ganando adeptos, ¿no? O sea, van ganando gente que se emociona por el tema de ver a la gente más allá de un discurso, de una camiseta, sino gente que va por la causa, que es la causa de la paz y de la humanidad. Entonces, Claro. creo que es súper interesante. Mira lo que dices, hay varios símbolos que ahorita se van aclarando, ¿no? Después de tu explicación Fíjate que de estos fi- signos de humanidad que de empiezan a humanidad. salir en medio de estos océanos de muerte, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Fíjate que Irán rompe varios paradigmas. En la guerra rompe varios paradigmas. Ujú, El paradigma de la tecnología extrema y carísima con drones de 2.000, 3.000, 4.000 dólares, ¿no? Que ujú, le hacen gastar al enemigo 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de dólares. Rompe el paradigma del costo y con lo mejor, ¿no? O sea, ujú. rompe ese paradigma. Decía Mario Bunge, filósofo de la ciencia, ¿no? Contemporáneo, creo que vive todavía. Decía, un paradigma es el corpus que explica la realidad y el método de la ciencia. Un paradigma deja de ser funcional y aparece otro que lo sustituye, uno que explique mejor la realidad. Hay un cambio de paradigma.
El paradigma que a mí me interesa y que rompe Irán es el paradigma de los liderazgos. Lo que hemos estado hablando de la era de Piscis, ¿no es cierto? Y que en Acuario no funciona. Y dicen los iraníes, nosotros tenemos una organización en mosaico. Es interesantísimo. O sea, cada pedacito del mosaico es un color, pero organizados de tal manera generan una figura. Generan una figura. Es decir, la organización ya no es un líder que manda y una masa que obedece, sino es el ensamble creativo, sistémico, entre pequeñas realidades autoorganizadas que te generan una gran organización. Entonces, le matan al ayatollah y no pasa nada. Le matan al líder de las fuerzas de resistencia iraníes y no pasa nada. Les matan a todos los generales y no pasa nada. La organización sigue funcionando porque ya no es de liderazgo, ya no es del individuo el que importa. Importa la relación sistémica entre pequeñas partes que son los que forman el mosaico. Vamos a ver en el Ecuador, para ver si pasa aquí, porque hay que analizar si un paradigma es aplicable en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y claro, para saber que funcione. En el Ecuador, ninguno de los liderazgos ecuatorianos se imaginaba que en la última consulta popular iba a ganar 4 veces el no. Nadie. Nadie, pero nadie. Y resulta que esta organización en red, que actúa en las redes sin liderazgos, ni nacionales, ni locales, ni provinciales, generó una ganancia del 60 y pico por ciento del no sobre el sí. A costo cero. Sin inversión en campañas publicitarias ni nada. La red, la estructura en red, lo colectivo, autoorganizado, dirían Maturana y Varela, autopoyético, que se genera a sí mismo, ¿no es cierto? Y que se reproduce a sí mismo, se mantiene a sí mismo y se dirige a sí mismo. Este sistema en red le derrotó al liderazgo del señor Noboa. Y el paro en Imbabura fue exactamente lo mismo. La gente, la organización básica, la comunidad, el colectivo, pudo más que cualquier liderazgo. Es más, sacaron a los liderazgos, dijeron váyanse de aquí. Y esto fue una manifestación, a mí me encanta la idea del mosaico de los iraníes, ¿no? En mosaico. Porque además de ser una red, es una red hermosa, porque te da una visión estética del sistema, ¿no? Entonces, hemos pasado de los liderazgos a los mosaicos, a las redes. La mayor expresión de esto está aquí. ¿Desde cuándo hay esto? El sistema en red. Desde los años 70, finales de los 70. Inicios de la era de Acuario, en donde hace cientos de años los astrólogos decían vamos a dejar de tener líderes y vamos a pasar a las colectividades que se autogobiernen. Esto es extraordinario porque estamos viviendo un cambio de paradigma en la sociedad, un cambio de paradigma en el destino de la sociedad y por lo tanto en la forma de organización política de la sociedad. Claro, este rato los populismos no dejarán de funcionar. Ya no es Perón, ya no es. Ya no es una figura, ya no es Evita. No se me resientan los argentinos. No. Claro, ahora es la gente en red, en su entorno inmediato, en la construcción de la pequeña pieza que forma el mosaico. Me dirán, ¿se acabó la ideología? No, la ideología pone el dibujo del mosaico. No es caos, no es caótico. Esto se organiza en base al pensamiento, a la ideología, a las nuevas visiones de la realidad que vienen con el cambio de paradigmas, y el cambio de paradigmas viene con el cambio de los tiempos. El cambio de los tiempos. Mira, China es una de las grandes irrupciones paradigmáticas en la realidad global.
Y creo que hay que hacer un programa, porque ya estamos agotando nuestro tiempo. Hay que hacer un programa sobre eso. ¿Qué carajo pasa en China? ¿Qué mismo es China? ¿Es una sociedad socialista que regresó al capitalismo? ¿Qué es? A mí me encantaría dilucidarlo, porque creo que es necesario, y yo te plantearía ese tema para el próximo sábado. Yo estuve en China 40 y pico de días, ¿no? Recorrí China, hice muchas preguntas, vi muchas cosas y pude empaparme de un nuevo paradigma del cual hay que hablar, completamente. Bueno, por último, para un poco cerrar este tema, que a mí me apasiona porque es un tema de esperanza, enorme. Estamos viviendo el cambio del tiempo, estamos viviendo el cambio de los paradigmas, estamos viviendo el momento de transformación de la sociedad humana. Hoy, casi como vivir la Revolución Francesa, no sé, pero con una globalidad diferente. Somos este rato los que debemos ser protagonistas de aquello, los que estamos vivos hoy. Si lo hacemos, vamos a generar un planeta 2.1, en donde haya una relación nueva hacia la vida, hacia la felicidad de la gente, hacia la persistencia en el globo, hacia el cuidado de la naturaleza, hacia la equidad de las relaciones, hacia la justicia, hacia la equidad de las naciones, hacia el desaparecimiento de las fronteras, el fin de los ejércitos y de las guerras. A esto vamos, ¿cierto? Que es un poco el destino que si no lo tomamos, estamos condenados a la destrucción inmediata. Material para destruirnos tenemos, pero para borrar 15 planetas como este, ¿no? Así es. Así que eso, un poco apostarle ahora a la esperanza, viene el tiempo nuevo. Yo me preparo para el equinoccio de otoño de septiembre, ¿no? Y no sé qué haré. Me iré a Esmeraldas y bailaré en la playa y recibiré este nuevo anuncio de transformación y me transformaré también con el tiempo nuevo. Así es, Felipe. Hay que apostarle a la esperanza, definitivamente, porque rendirnos, yo digo, dejar que nos atraviese la amargura, el pesimismo, solo le da luz verde a justo, ¿no? A estos emisarios de la muerte. Y creo que los seres humanos estamos para más y nos merecemos otro tipo de humanidad, o sea, otro tipo de vivir y de también dejar para los que vienen atrás, ¿no? Un mundo que sí es posible construir. Creo que por lo pronto tenemos que alentar esa esperanza también participando activamente en el 1 de mayo. Nosotros desde Hoja de Ruta no hemos dicho que vamos a la violencia, no hemos llamado a eso, sí a esta autoconvocatoria como aquella que se hizo para ganar la consulta en noviembre, también una participación masiva, creativa, si quieres incluso alegre, ¿no? Llena de humor, de canciones, de consignas, para recuperar el amor propio que estos años nos han hecho perder, para sentirnos en la calle unos a otros, que sí es posible salir de este abismo en que estos últimos 3 gobiernos de derecha nos han querido sumir. Y yo desde aquí, insisto, y en todos los programas de Hoja de Ruta, vamos a seguir invitándole a la gente, sin banderas políticas, sin colores, sino con humanidad, participar realmente en este 1 de mayo, que yo creo que es súper importante por el momento que está atravesando el pueblo ecuatoriano, el pueblo trabajador, las amas de casa, las mujeres, las infancias tan maltratadas también en estos tiempos. Y mira, Guido me hace acuerdo aquí, nuestro productor, ¿no? Del mural de Cotacachi, que es otra señal, ¿no? De que borrarán 1000 veces y 1000 veces se juntarán los compañeros a volverle a hacer,
¿no? Como una señal de la resistencia. Esa es otra muestra de que estamos presentes, de como dice la canción esta de, de Calle 13, ¿no? Aquí estamos y no nos vamos. Claro, porque es el anuncio del tiempo nuevo, Paulina, Ujú, de este nuevo paradigma. Me encanta la idea de autoconvocarnos el 1 de mayo. ujú, Yo soy parte del mosaico del 1 de mayo. Soy un jubilado que va a salir el 1 de mayo. ujú, Y esa es la piecita del mosaico que va a formar esa gran figura ujú, autorregulada, autoadministrada, autoconvocada, autoexpresada de esa gran figura del pueblo trabajador que sale en el día del trabajo. Porque aquí hay poquitos que no trabajan y tienen miles de millones de dólares. Todos los que reciben sueldo de alguna manera, o todos los que ganan un dólar, $2, $3 vendiendo gaseosa en la calle, todos somos trabajadores. ujú, Aquí los que no son trabajadores, el que gana 50,000 mensuales, también es trabajador porque gana mensualmente, gana bien, pero es trabajador, ¿no? ujú, Igual vende su fuerza de trabajo. Todos estos paradigmas tienen que cambiar. El trabajo es maravilloso y vamos a hablar cuando hablemos de China de eso, ¿no? Pero autoconvocarnos y hacer este gran mural de mosaico, ¿no? Volver a pintar ese mural como volvieron a pintar sin que nadie les convoque, los compañeros ujú, y compañeras indígenas de acá de Cotacachi, ¿no? Volvieron a pintar y vuelven a ujú. borrar, volveremos a pintar, ¿no? Otra vez Eso es. volveremos a pintar. Y no necesitamos un líder que diga, oigan, vamos a pintar. No, no, esto es espontáneo, así funciona esto. Ujú, Están jodidos, Novoa está jodido, porque se está enfrentando a la espontaneidad de este pueblo. No debe tener ujú, miedo a ningún liderazgo, debe tener miedo de este pueblo, que viene la ujú, señora Balbonesia aquí a esta provincia y les rechazan. Que sale el señor Castillo a un barrio de Quito y les rechazan. Ahí no hay un líder político que está orquestando, no es la gente. Es ujú. este mosaico, esta autoconvocatoria, este funcionamiento en redes, que es el nuevo paradigma del nuevo tiempo. Así que vamos, el 1 de mayo es ideal para empezar a Ujú, ir, como tú dices, a experimentar ese nuevo paradigma. Encontrarnos con la gente que esté en la misma lógica y marchar felices, alegres, expresando nuestro ser ahí. Fíjate, No Kings, la marcha última en Estados Unidos contra Donald Trump, congregó a ujú. 8 millones de personas sin un liderazgo visible. Así Todos es. se movieron en red para salir a protestar contra Trump y contra la guerra. Este es el nuevo tiempo, este es el nuevo signo, este es el nuevo paradigma. El Ujú. Pachacute que está ya aproximándose. La era de Acuario, estamos viviendo la era de Acuario. No tengo miedo en hablar de estas cosas, yo soy un político, porque esto va a transformar también la política, Paulina. También la política va a Ujú. transformar, está transformando la política. Entonces, esta es la esperanza, este es el panorama, esto es lo que se viene y vamos con toda la fuerza hacia allá. Y para vernos el Ujú. próximo sábado, ¿no? Sí, vamos con toda la fuerza, vamos con toda la energía, porque como dice Galeano, que estamos hechos de historias, todas esas historias también están hechas de ilusiones, de esperanza, de polvo cósmico, ¿no? Ay, qué lindo. De carnes, huesos, de intenciones, de amores. Así que vamos con eso, a movilizarnos por la vida. Muchas gracias, Felipe, por este relato que nos has hecho tan interesante. Esperamos que toda nuestra audiencia sienta la misma emoción que yo siento de escucharte, ese renacimiento de la esperanza, del optimismo. Y nos vemos el 1 de mayo con nuestra querida audiencia. Nos vemos ahí, estaremos en las calles. Ojalá nos encontremos con muchos de ellos para ratificar esto que acabamos de hablar aquí, ¿no? De esa unidad, de esa autoconvocatoria de lo colectivo. Te mando un abrazo enorme y nos vemos el siguiente sábado en un nuevo programa de Memoria para la Resistencia. Muchas gracias, Guillo. Y yo Hasta un pronto. abrazo, gracias.